buenas, soy Carlos Mira Manzano, bienvenidos y bienvenidas a mi estudio y hoy sí voy a hablar de la gama de ópticas Z. Estas son las que tengo yo, pero no voy a hablar solo de estas, voy a hablar de las 25 ópticas distintas que tenemos a nuestra disposición de la gama Z. Ok, pero antes de entrar a ver cada una de las ópticas que tiene ahora mismo Nikon en la gama Z, vamos a entender cuáles son las características que hacen que estas sean las mejores ópticas que ha construido Nikon. Bueno, pues lo primero que hay que destacar es que la distancia de la última lente con respecto al sensor es mucho más estrecha, es mucho más pequeña que con respecto a lo que tendríamos en una cámara reflex. ¿Esto qué va a hacer? Que la pérdida habitual de luz que teníamos hacia las esquinas en las cámaras reflex ya no ocurra. Tenemos mucha menos pérdida de luz y nos va a permitir mucha mejor definición también en las esquinas. Entonces tiene mucha más información y mucha más riqueza nuestra fotografía, no solo en el centro sino también hacia las esquinas, va a ser mucho más compensada. Esta distancia también lo que va a hacer es que tengamos menos pérdidas de luz que reboten dentro de lo que es donde está el sensor, y entonces, como es mucho más lineal, vamos a conseguir colores más contrastados, más definidos, con mejor textura y vamos a tener una información mucho más nítida, ¿vale? Porque no tiene efectos de luces que al rebotar dentro donde está el sensor puede emborronarnos la imagen, ¿vale? Todo lo que es la imagen va a ser mucho más nítida. A nivel de angulares, además, vamos a conseguir que la distorsión geométrica en las esquinas sea mucho menor. Con respecto al bokeh, cambia porque el sistema de diafragma que lleva está hecho con 9 pétalos redondeados y lo que hace es que quede una forma mucho más limpia, circular, a la hora de obturar el diafragma. Entonces el bokeh que genera es mucho más limpio y los desenfoques que vamos a ver, los pequeños brillos que vamos a ver, van a ser mucho más circulares que con respecto a cualquier otra óptica. Otra innovación son los materiales que se utilizan a la hora de construir estos objetivos, sobre todo en la gama S. Son objetivos termosellados que aguantan perfectamente el polvo, cambios de temperatura, entonces están muy pensados para resistir cualquier tipo de trabajo un poquito extremo. Además, no teniendo que ser excesivamente pesados como nos podría ocurrir en la gama F, sino que de hecho mucha gente cuando por primera vez coge un objetivo Z, la sensación que tienen es que esto... Y no, las construcciones, el tipo de materiales con los que están construidos están completamente termosellado y es hiper seguro para poder trabajar en cualquier condición, ya digo, de temperatura, lluvia, polvo, humedad, sequedad en el ambiente, que también muchas veces afecta. Así que ya os digo que están muy bien construidos. Y por último, hablar también del sistema electrónico que tiene puesto el diafragma, que hace que la apertura y el cierre del diafragma sea mucho más suave. Esto sobre todo pensado en la parte del vídeo para poder hacer transiciones de cambios de diafragma mucho más suaves que lo que sería hacerlos por clics, que hace que vaya pegando saltos a la hora de cambiar el diafragma. Bien, pues vamos a empezar a hablar de las ópticas fijas. Tengamos en cuenta que vamos a tener, por un lado, gama S y gama que no es S. La gama S es la gama más alta y sobre todo las diferencias van a estar en la velocidad de foco, en el termosellado y luego opciones que vamos a tener a nivel de, pues por ejemplo, en el caso del 105, la rueda vamos a poderla utilizar también para cambiar el diafragma, el ISO, la velocidad, y luego también va a tener una pantalla LCD que me va a dar información de con dónde está el punto de foco o distintas opciones que en las otras ópticas no vamos a tener, ¿vale? Bien, pues de la gama S vamos a tener el 20 mm 1.8S, el 24 mm 1.8S, el 35 mm 1.8S, el 50 mm 1.8S, el 50 mm 1.2S, el 58 mm 0,9S NOC y luego vamos a tener el 85 mm 1.8,
y el 105 mm 2.8 macro VR S. Estos serían los más altos. Mucha gente me ha preguntado, joder Carlos, pero ¿y por qué son 1.8 en vez de ser 1.4 cuando antes en la gama F los 1.4 eran los que eran de alta calidad? Vale, a nivel de construcción y a nivel de óptica tienen incluso más calidad que los 1.4 de los ED de la gama F. ¿Por qué se han hecho 1.8 en vez de 1.4? Porque el estándar ahora mismo con el 1.8, con el buque que hace, nos permite que sean ópticas más baratas, con mayor calidad y sin tener que ir, o sea, ahora mismo el estándar por encima del 1.8 en vez de ser 1.4 va a ser como es el 50 mm, el 1.2, ¿vale? Bien, pues aparte de la gama S en fijos vamos a tener el 40 mm 2, que es un objetivo que para mí es el nuevo gran estándar de la fotografía, ya que creo que tiene la apertura perfecta para hacer fotografía de retrato y hacer fotografía de calle. Además es muy compacto y es un 2 muy bueno, con buena velocidad. De hecho estoy deseando ya que salga a la venta para tener yo uno. Luego tendríamos el 50 mm micro para poder hacer macrofotografía, que este objetivo lo que va a hacer es con un funcionamiento más lento de enfoque, pero sobre todo está pensado para trabajar a distancias muy cortas, muy por debajo de el valor mínimo que tendríamos en un 50 mm normal, que serían 50 centímetros más o menos. Y luego vamos a tener el 28 mm 2.8 SE. Este es el objetivo que ha salido en conjunto con la ZFC. A mí me parece una óptica espectacular y además lo bueno que tiene es que, como he dicho, no es una óptica DX, es una óptica FX, así que puede valer para tanto la ZFC como cualquier cámara Z de FX. Dicho esto, ¿cuáles son las ópticas que tenemos en el caso de los zoom que son S? Vale, bueno, pues de los S vamos a tener, por un lado, las más nuevas que han salido ahora, que salieron junto a la Super Z9, van a ser el 100-400 f4,5 5,6 VRS, ¿vale? Luego vamos a tener el 24-120 f4S, luego vamos a tener el 24-70-2.8, el 14-24-2.8, el 70-200 2.8 VR, que es este que tengo yo aquí, y por otro lado tendríamos el 1430 f4 y el 2470 f4, que es con el que me estoy grabando ahora mismo con la Z6. Bien, pues vista la gama S que tenemos de zooms, las que no son S serían, por un lado tendríamos el 24-200 f4 6,3 VR, ¿vale? Que esta es FX, igual que el 24-250 f4 6,3, que estas ópticas salieron cuando salió la Z5. Y luego tendríamos las ópticas DX. Las ópticas DX van a ser, por un lado, el 18-140 3,5 6,3 VR, que este es, vamos, recién salidito del horno. Luego el Pancake, que es muy conocido, que se ha vendido muchísimo con la Z50, que sería el 16-50 mm 3,5 6,3 VR. Y por último tendríamos el 50-250 4.5 6,3 VR, también de X. Y por último hablar de los teleconvertidores, que también hay mucha gente, sobre todo de la parte de naturaleza, que no sabían qué tal funcionaban y demás. Bueno, pues tenemos dos ahora mismo, que son el 1.4 y este, que es el x2. Funcionan espectacular, mantienen la velocidad de foco en el caso del 70-200 2.8, funciona el VR sin ningún tipo de problema y pues ganas que al final, por ejemplo en este caso, yo cuando lo utilizo convierto el 70-200 en un 140-400, es cierto que pierdo un poco de luz, pierdo 2 puntos de luz, me quedo en vez de un 2.8 se me queda de mínimo un 5,6, pero el enfoque, el trabajo que hace la óptica es una auténtica pasada,
aguanta sin ningún problema y es la calidad y la definición que me da resultante es, para mi gusto, muy aceptable. Bien, pues estas son las 25 ópticas que a día de hoy hay para la gama Z en el mercado. Vienen más, hay unas cuantas que están a punto de salir y otras cuantas que tienen que ir cayendo, aparte de que obviamente irán creciendo año tras año, ¿vale? Pero ya os digo que tenemos una gran familia y está todo casi, vamos, diría que completamente cubierto, salvo pues ópticas más extrañas tipo descentrables o yo creo que eso, sobre todo descentrables, ojos de pez. Para ese tipo de ópticas, FTZ va perfectamente y le vamos a sacar mucho rendimiento porque la óptica F montada en una cámara Z va a dar mejor resultado que montada en cualquier cámara reflex, ¿vale? Muy bien, pues dicho todo esto, espero que os haya quedado un poco más claro todas las opciones que tenemos. Yo seguiré insistiendo siempre, esto no es una cuestión de que ahora haya que tirarlo todo y pasarse a todas las ópticas Z. De hecho, esa nunca ha sido la filosofía de Nikon. Nikon lo que plantea es, si algo te funciona, utilízalo, y lo más importante que vamos a tener siempre, por eso han hecho la revolución que han hecho con estas ópticas, va a ser siempre en la lente. Si a mí me gusta mucho una lente que utilizo de gama F y le saco buen partido y me parece que enfoca lo suficientemente bien y lo suficientemente rápido para lo que yo lo necesito, no necesito cogerme una Z. Sin embargo, si lo que quiero es un poquito más de velocidad, quiero un poquito más de dinamismo, que esté más pensada para el vídeo, porque estas son ópticas plenamente pensadas también para grabar vídeo, pues obviamente el cambio y la evolución y las calidades que vamos a conseguir con una Z van a ser mucho mayores que las que tenemos en la FP. Pues vistas todas las ópticas, lo único que me queda deciros es que mi recomendación sería que si hay alguna óptica que os ha llamado la atención, os metéis en la página web de Nikon, porque yo la explicación que he dado ha sido muy general, era sobre todo para que conocierais todas las ópticas que hay ahora mismo, pero en la web están explicadas con detalle cuáles son las características de cada una de las ópticas para que veáis cuáles son las que os podrían interesar más, qué diferencias tienen con otras ópticas más antiguas. De hecho, podéis comparar ópticas y ahí vais a tener muchísima información. Igualmente, si queréis comentarme cualquier cosa, cualquier duda, cualquier aclaración, ya sabéis que tenéis los comentarios para decirme lo que queráis, que yo encantado. Y nada, muchísimas gracias, feliz día y nos vemos prontito. ¡Chao!